para que no se salga el caldito. Estoy haciendo el relleno de la salteña, que la masa ya la tenemos lista, entonces ahora es el relleno. Carne molida con cebolla, ajo, colorante rojo, condimentos, comino, pimienta al gusto, sal y azúcar también se le pone al gusto. Que esta es una salteña que va a quedar con todos los ingredientes, con todo lo que lleva, ¿no? Sí, este es el relleno que me enseñó mi mamá, que es una receta casera, ¿no? Una receta no comercial. Y aquí hay caldo que ya tiene gelatina sin sabor disuelta. Es caldo de pollo. Sí, es caldo de pollo. Entonces se le añade eso. Y luego se le añade los demás ingredientes que faltan, que es papa cocida, picada, arveja cocida, una cantidad pequeña, ¿no? Porque tiene que tener más carne. Claro, porque no vamos a hacer salteña de comercial, claro, no vamos a hacer comercial. Y perejil picado y orégano. Tengo entendido que el perejil es bueno para la digestión. Sí, y el orégano también. Y ahora vamos a cocinar unos minutitos y luego vamos a dejar reposando hasta que podamos armar la salteña. Luego se le pone los demás ingredientes que todavía no vamos a utilizar en esta etapa de la receta. Ok, perfecto. Bien. Hemos comprado diferentes tipos de salteña y queremos medirlas, pesarlas y lo más importante, diseccionarlas, a ver qué tienen dentro. No sé ustedes, pero yo siempre he tenido la curiosidad de saber cómo son las cosas por dentro. Hemos comprado castores, tiki, huistupicu, del Rincón Potosino y una salteñita de mi barrio. Esta es la de castores. Y vamos a traer la pesa. A ver cuánto pesa la salteñita de castores. Castores, 200 gramos. Tikis, 160 gramos. Huistupicu, vamos con Huistupicu. Huistupicu, salteñita. $170 gramos. La verdad, económica hasta ahora, bien bonita. Del Rincón Potosino, salteñita del Rincón Potosino, bien hechita también. 200 gramos. Esta es de carne, todas las demás son de pollo dulces, pero esta es de carne dulce porque no tenían
de pollo. Estamos teniendo un día salteñero por completo. 200 gramos Rincón Potosino. Y la salteñita del barrio. La salteñita del barrio, la verdad está igual en 200 gramos. 200 gramos. La salteñita del barrio. La diferencia de esta es que es la única que no nos ha dado factura, pero tiene sus 200 gramos. Llegó el momento de armar nuestra salteña casera. Ya tenemos aquí la masa lista y el relleno que hicimos está cuajado porque le hemos puesto gelatina sin sabor. Entonces vamos a ir poniendo los trozos, sí, en el medio de la empanada. Los huevos de codorniz, le vamos a poner un huevo de codorniz. La aceituna es muy grande, así que le hemos puesto trocitos nomás, un trocito y pasas. Entonces, eso va a quedar con todo. Entonces le estamos poniendo pasas, aceituna, huevo de codorniz y el relleno. Son pequeñas, o sea, la masa que tenemos es pequeña y por eso no le estamos poniendo mucho. Queríamos hacer un ejemplo y bueno, hemos comprado la masa ya hecha. Entonces las masitas que nos vendieron eran ya de ese tamaño, pero usted lo puede hacer a gusto. Ahora se hace el tema del repulgado, que se le llama, que es el cierre de la empanada. La empanada salteña. Vamos a diseccionar todas las salteñas. Vamos a hacer la autopsia de la salteña. Vamos a ver qué tienen por dentro, de una en una. Vamos a comenzar por la de castores. ¿Eh? Vamos a quitarle la puntita. Ok. Vamos a separar el contenido de carne, la papa, el huevo, la masa solita, pesa la mitad de la salteña, 100 gramos. Su juguito, esto tiene de papa, poquito menos de carne que de papa. Y huevo de gallina y no de codorniz. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás. Vamos a hacerlo más rápido porque si no este video sería eterno y ustedes se van a aburrir. Esta es la tiki, es de pollo. Sacaremos su juguito. Esta es la tiki, poco caldito. Tenemos menos papa, un poquito más de pollo y algo de por aquí pasó el huevo de gallina. Sin embargo, tenemos aceituna y nos vamos a comer a las dos primeras víctimas. Mini salteñitas, pero con todo dentro. Aquí van directo al horno, que ya está. Seguimos con la Huistupicu. Vamos a ver, tenemos curiosidad con esta. Huistupicu. Cortaremos y la misma operación. Pondremos separado en vasitos. Esta es la Huistupicu. Seguimos con la Huistupicu. Podemos apreciar 100 gramos de masa,
100 gramitos de masa, más de la mitad de su peso, que eran 170 gramos. En el caso del huistupico son de masa, una masa crocante muy linda. Vamos a la salteña del rincón potosino. Esta es de carne. Tenemos a la salteña potosina con 110 gramos de masa, 110 gramos, poco más de la mitad de su peso de masa, con caldito, unos 40 gramos de carne. La potosina del rincón potosino tenía una aceituna muy grande, y por último la del barrio. Puede que nos sorprenda, esta es la chica del barrio. Huevito, por lo que podemos ver, no encuentro la aceituna y vamos a separarlas, como dijera mi estimado Jack el Destripador. Vamos por partes. Y esta es nuestra chica del barrio, con una masa bastante prominente. 3/4 partes de esta salteñita es de masa. Tiene abundante huevito de gallina también y no tiene aceituna. Le han puesto 2 pasas de uva. Le da buen sabor, eso sí. Sin embargo, si algo podemos resaltar es la cantidad de masa de esta salteña. Así ha quedado nuestra salteñita casera. Es una salteña pequeña, sí, pero con todos los ingredientes. Aún está bastante caliente. Bueno, como pueden apreciar, sí, tiene un buen relleno. La masa no es la mejor del mundo. Les explicamos que era compradita en el hiper. Así que, buen provecho.